Estimados estudiantes de la asignatura de alimentos, bienvenidos a este video tutorial de cálculo de calorías y macronutrientes en relación a una preparación. Mi nombre es Camilo Augusto, nutricionista y docente de la asignatura de alimentos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Como revisamos la clase anterior, logramos identificar algunos elementos importantes, como por ejemplo la identificación de las porciones alimentarias a través del sistema de intercambio, y fuimos viendo cómo distintos alimentos tienen aportes calóricos estandarizados en base a este sistema de intercambios a nivel internacional. Luego de esa pequeña introducción hacia la clase, logramos también comprender algunas equivalencias y también determinar que la calidad es mucho más que la cantidad. Relacionando también esa misma clase, logramos identificar algunos elementos de la distribución de la molécula calórica. De todas formas, les comento desde ya, tenemos un video tutorial para ese mismo ítem, en el cual nos ayuda a comprender, en base a un requerimiento de una persona, cuál era el aporte o cuál era el requerimiento para esa persona, determinando así un porcentaje de acuerdo a criterios internacionales. En base a 1800 calorías, determinamos cuál era el requerimiento de cada macronutriente en base a su porcentaje recomendado y en base también a su gramaje final. Sin embargo, en esa misma clase logramos también identificar algunos elementos esenciales con relación a el cálculo de algunos macronutrientes. En relación a eso, hay distintas guías alimentarias, o más que guías alimentarias, tablas de composición, en el cual establecen algunos rangos para su cálculo. En base a eso, aquí hay un ejemplo. Si en una preparación se utilizan 80 gramos de arroz y según la tabla de composición, en este caso la última, la del 2018, el aporte en 100 gramos de arroz es de 365 calorías. Aquí basta con una regla de 3 bastante sencillo para saber cuántas calorías aportan entonces 80 gramos de arroz. En ese sentido, como es una regla de 3 bastante simple, identificamos desde ya que 100 gramos de arroz son 365 calorías y la pregunta es, en 80 gramos de arroz, ¿cuántas calorías van a ser? Entonces se multiplica 80 por 365 y se divide por 100 y la respuesta son 292 calorías que tendría esa preparación en base a arroz. En esa misma clase logramos también identificar sobre esta tarea de una de las preparaciones más ricas de ceviche de salmón y palta. La tarea era determinar cuántas calorías y macronutrientes tenía esta preparación, que lo vamos a resolver a continuación. Dado ese mismo mecanismo, comentarles que en el aula virtual ya se encuentran cargados en el ítem de la clase número 1, específicamente en la carpeta de bibliografía, van a poder observar unas bibliografías obligatorias y 3 tablas de composición. La más antigua tiene que ver con este ejemplo del sistema de intercambio, y la más nueva, vamos a ver si se abre la antigua mientras cargo la nueva. La nueva es la que ustedes logran ver a continuación, que es la del 2018 implementada por el INTA. Y en ese sentido, esta tabla es bastante sencilla de aplicar porque está dividido y clasificado de acuerdo a distintos grupos alimentarios: leche, cereales, papas, alimentos dulces, postres, etc. Pero lo interesante de eso es que todos estos alimentos vienen expresados en 100 gramos. Por ejemplo acá, la leche. Yo ya puedo identificar en este caso que la leche materna en 100 gramos o ml del alimento me aporta una cantidad de 70 calorías, 87,5 cc o gramos de humedad, pero que lo que realmente me interesa es esto, el hecho del aporte proteico, de hidratos de carbono, de fibra, de lípidos, etc. Para la realización de esta clase simplemente nos vamos a detener en la energía, las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos totales o grasas. Y así con un sinfín de alimentos muy variados que claramente que al nutricionista le ayuda bastante. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar en este Excel, que creo que va a ser muy ejemplificador. Puse aquí la foto del ceviche para recordarme y motivarme. Tenemos acá el cálculo de cuántas calorías y macronutrientes tiene esta preparación. Vamos a tener 80 gramos de salmón, vamos a tener 30 cc de jugo de limón, 80 gramos de palta, 60 gramos de cebolla y 20 de choclo cocido. ¿Ya? Una preparación
latinoamericana, peruana, podríamos decir, chilena también, en donde se utilizan estos productos que son súper interesantes y que juntos quedan bastante bien. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Bastante sencillo. Lo primero es identificar cuál es el aporte en 100 gramos. Aquí yo tengo una ayuda, yo ya busqué los alimentos en la tabla de composición y simplemente tengo que ir copiando. En este caso, 146 calorías en 100 gramos de salmón. Entonces aquí voy copiando 146. Voy a buscar cuántos gramos de hidratos de carbono. En este caso, tiene 0. Y anoto 0. Gramos de lípido. Recuerden que el salmón, si bien es cierto, tiene 5,9 gramos de lípido. Esta grasa es absolutamente beneficiosa porque ayuda a disminuir procesos inflamatorios y también proceder a el desarrollo cerebro o neurológico y cardiovascular también. Y proteínas del salmón, proteínas, 21,6 en 100 gramos. 21,6. ¿Vieron? Simplemente vamos anotando y registrando los distintos alimentos. Aquí tenemos jugo de limón. La tabla de composición se llama como limón fruto. Se entiende y aplica para este ejemplo. En 100 ml tiene 29 calorías. Un poquito. Después de hidratos de carbono tiene 6,5. 6,5. Vamos a ver los lípidos, que también es probable que tenga muy poquito, 0,3. ¿Ok? 0,3. Y de proteínas, también debe tener poquito, 1,1. ¿Ya? Entonces, vamos también identificando los distintos alimentos y viendo cuál tiene una mayor cantidad de macronutrientes. Vamos con la palta. Palta. Tenemos acá distintos tipos de palta. Nos vamos a quedar con esta palta per se. En 100 gramos tiene 160 calorías. 160 calorías. Vamos a ver los carbohidratos, que tampoco deben ser muchos. Carbohidratos de la palta. Aquí, 1,8. Poquito. Vamos a seguir con los lípidos. Aquí sí se caracteriza la palta por tener una muy buena cantidad de palta, lípidos o grasas. 14,7. Muy bien. 14,7. Y de proteínas tampoco debiese tener mucho, pero igual lo vamos a notar. 2 gramos. ¿Ya? 2 gramos. Perfecto. Vamos calculando en 100 gramos. Vamos a continuar con la cebolla. Cebolla se encuentra acá. 40 calorías en 100 gramos. Un poquito. Carbohidratos. Carbohidratos 6,8. No, perdón, estaba viendo la betarraga. La cebolla 7,6. 7,6. Los lípidos, seguimos con la cebolla y los lípidos que están acá como grasas, 0,1. 0,1. Y las proteínas, vamos a ver que de proteínas, acá, proteínas y cebolla 1,1 también. 1,1. Perfecto. Y choclo, en este caso, también el cálculo es por 100 gramos, así que vamos también por el choclo. Aquí vamos a utilizar el choclo genérico. Posteriormente vamos a identificar qué significa S1 o S2. Se lo adelanto que tiene que ver con la fuente en la cual se obtuvo esta información. Recuerden que tenemos métodos directos e indirectos de acceso a la información. Aquí en 100 gramos de choclo vamos a tener 86 calorías. 86 calorías. Y de carbohidratos en el choclo tiene 16,7. De lípidos tendríamos lípidos del choclo. Acá sería 1,4 gramos. Todo expresado en gramos, recuerden eso. Y terminamos con las proteínas del choclo. Choclo, proteínas, tenemos 3,3. ¿Ya? Ese es el primer paso. Podríamos poner acá, paso 1, identificar cuál es el aporte en 100 gramos de los productos que vamos a analizar. Y aquí, como vimos en el ejemplo del arroz, simplemente vamos haciendo reglas de 3, que si ustedes son un poquito más
informáticos pueden hacerle una regla de 3 acá, en el mismo Excel, yo se los voy a compartir, no tengo ningún problema, pero también se puede hacer con, a mano, en un cuaderno, haciendo una regla de 3 sencilla. Entonces, salmón, en 100 gramos de salmón tengo 146 calorías. ¿Y cuántos gramos yo voy a utilizar? En este caso, 80. ¿Ok? Entonces aquí, a mano, yo podría hacer 80 por 146 dividido 100. Como estoy utilizando Excel, vamos a hacerlo de manera más rápida. Yo tomo esa celda, la multiplico por esta otra celda y la divido por esta otra celda. ¿Ya? Que es básicamente lo mismo de 80 por 146 dividido 100. Y nos da 116,8. Y ese 116,8 lo vamos a anotar acá, 116,8. Después nos vamos a preocupar de aproximar. ¿Ya? Hay algunos nutricionistas que les gusta aproximar inmediatamente, a otros les gusta aproximar al final. Ambos se aceptan también. Con hidratos de carbono seguimos básicamente la misma relación. En este caso tenía 0, obviamente, y aquí vamos a tener de salmón nuevamente 80. De hecho, para no confundirme, voy a poner siempre 80 acá, porque es lo que vamos a utilizar en todos los casos. En este caso, obviamente, no tengo que ni siquiera multiplicar, es 0. ¿Ya? Si ustedes quisieran hacerlo, también se puede hacer. Siempre recuerden abrir paréntesis para que así Excel entienda cuál es la primera multiplicación y lo divido por lo mismo. ¿Ya? De lípidos, tenemos acá que en 100 gramos de salmón tenemos 5,9 gramos, pero yo en esta preparación voy a utilizar solamente 80. Sigo la misma lógica de multiplicar mis números. Vamos a ver si eso es correcto, porque no me cuadra mucho. 80 por, claro, ahí estaba el error, por 5,9 dividido 100. De esa manera, 4,72. 4,72. Después nos preocupamos de generar las aproximaciones. Y en el caso de las proteínas, un nutriente importante, sobre todo en el salmón, sé que en 100 gramos me aporta 21,6. 21,6. Y nuevamente hago la regla de 3, que es 80 por 21,6 dividido 100. No se confundan con estos M28, L29 dividido L28 porque es la celda. Si ustedes quieren hacerlo en papel, podrían poner 80 por 21,6 y eso lo divido por 100. Es lo mismo. 17,28. ¿Ya? Vamos a continuar nuevamente con el jugo de limón. En este caso vamos a utilizar solamente 30 cc. Vamos a copiar todo acá para no confundirnos. Esto lo pueden hacer ustedes también en el cuaderno, les va a quedar igual de interesante. Y voy básicamente haciendo lo mismo en 100 gramos o en 100 cc de jugo de limón. Vamos a tener 29 calorías, vamos a tener 6,5 de carbohidratos, 0,3 de lípidos y 1,1 de proteínas, y el cálculo es igual a lo anterior. 30 por 29 dividido 100. 8,7 y anotamos 8,7. Y continuamos con la misma premisa. Aquí lo voy a hacer con las fórmulas también para aquellos que quieran profundizar en esto. Esa celda por esta otra celda y la divido por esa celda, 1,95, y vamos ya incorporando esos datos. Esa celda por esta otra y la divido por esta y me da 0,09. 0,09. Vayan anotando igual esos números que aunque son pequeños pueden ser importantes a la hora de aproximar. Este por este y lo divido por 100. 0,33. ¿Vieron? Como ya vamos acercándonos ya al resultado final. Con respecto a la palta, vamos a utilizar 80 gramos de este muy interesante producto, rico en ácidos grasos monoinsaturados, con muy buenas propiedades nutricionales, tanto a nivel cardiovascular principalmente.
Entonces, vamos copiando la información de la pauta. En 100 gramos tengo 160 calorías, 1,8 gramos de lípido, 14,7 gramos de, 1,8 gramos de hidrato de carbono, 14,7 de lípidos y solo 2 de proteínas. Hay que tener cuidado con esta manera de tomar los números y no confundirse. Aquí yo me puedo haber confundido un poquito porque estoy hablando, lo estoy resolviéndolo también. 128, anotamos acá, 128. Después vamos analizando los números también para que nos vaya cuadrando. 1,44. Está teniendo poquitos gramos de hidratos de carbono esta preparación. De lípidos anotamos también. Esta regla de 3 que se mantiene constante, 11,76. Después pueden llegar a un nivel mucho más avanzado, si ustedes quieran también en Excel. Ya todo va dependiendo de las competencias de cada uno, pero son las nuevas tecnologías, estamos en una era digital, y un nutricionista que no se actualiza muy poco tiene que decir a futuro. Nos quedan los últimos dos alimentos. Cebolla van a ser 60 gramos. 60, 60, 60, 60. Se podría incluso copiar esa fórmula y vamos a ver si después nos queda acá. Son 40 de calorías, son 7,6 de carbohidratos, son 0,1 de lípido y 1,1. Vamos a ver si esa misma celda la podemos copiar, esta misma forma de edición. 24, a ver si yo copio eso. ¿Sí? Bien, si yo analizo esta fórmula, claro, va multiplicando los elementos. Recuerden que estamos teniendo distintas maneras de llegar. La versión manual vendría siendo, recuerden siempre esta, 60 por 1,1 dividido 100, ¿cierto? También lleva esa misma resolución. Entonces vamos copiando acá. De cebolla tengo 24 calorías. 24. De hidratos de carbono tengo 4,56. Después, no se me pierda, 0,06. 0,06. ¿Y qué nos queda? Proteínas también. Esta me llamó la atención. Vamos a ver si eso es correcto. Siempre es bueno revisar porque obviamente aquí los números no cuadran. Sería así. Este por S dividido S. Y este, vamos a ver, por este dividido. Ah, claro, sí. Había sido un error mío de dígito, de análisis más que dígito, visualizar, que había quedado bien. Me había confundido ahí con los 6. Y los últimos de choclo utilizamos, ¿cuántos gramos? Solo 20, muy poquito. 20 gramos. Copiamos también la información acá, 20, 20, 20 y 20. Y señalamos nuevamente esta regla de 3 que nosotros acabamos de hacer. Si en 100 gramos de choclo tenemos 86 calorías, ¿cuántas calorías nosotros vamos a tener si es que vamos a utilizar solamente 20 gramos? ¿Sí? En este caso, si ustedes están trabajando con Excel, siempre todas las fórmulas empiezan con S igual. Eso es algo que quizás no expliqué anteriormente, pero todas las fórmulas para multiplicar, dividir, sumar, hacer logaritmos, etcétera, parten con S igual. Ya eso le dice a Excel que tenemos un acercamiento hacia una fórmula matemática. ¿Ya? Recuerden, paréntesis, si estamos multiplicando de esta manera, 20 por 86 y lo divido por 100. Es una manera de llegar. En 100 gramos de choclo tengo 16,7. En 100 gramos de choclo tengo 1,4 gramos de lípido y 3,3 gramos de proteína. Y aquí se mantiene el mismo ejemplo de multiplicación de regla de 3 que nosotros ya vimos casi 3
tres opciones de hacerlo. Y después vamos copiando estos elementos de un lugar a otro para acceder al resultado final. Y vamos a hacerlo en la versión más antigua. De esa forma. ¿Ya? Entonces son 17, aquí sería 17,2 gramos de, perdón, calorías, 17,2, 3,34 de carbohidratos, 0,28 de lípidos y finalmente 0,66. ¿Ok? Aquí uno podría tener muchas formas de sumar, que ya vamos llegando al final de este video. Muchas formas de sumar, uno lo puede hacer con la calculadora. Si estamos en Excel, aprovechamos las funciones de Excel, donde yo pongo es igual suma, abro paréntesis y selecciono toda mi celda. Ahí tengo la opción. Sino también otra manera es abrir paréntesis y ir seleccionando esta celda más esta otra celda, perdón. Vamos a hacer de nuevo, esa celda más esta celda más esta celda más esta más esta. Pero que es lo mismo, ¿ya? E insisto, Excel sigue siendo tan inteligente que si yo traspaso esto acá, como haciendo clic en la esquina inferior derecha, tengo la opción también de reconocer cuál es el aporte calórico. Si yo pongo, perdón, de carbohidratos, si hago lo mismo, también me da un valor distinto. Vamos a ver también, mejor hagámoslo en antiguo. Vamos a poner S más S más S, S y S. Sí, qué raro. Bueno, importante comprobarlo. Si ustedes tienen celular o calculadora, háganlo también. ¿Ya? Aquí tenemos distintos caminos. Entonces, estamos utilizando esta herramienta en Excel. Perfectamente lo podemos hacer con cualquier otra herramienta. De esa manera. Y finalmente las proteínas. Vamos sumando. Y vamos sumando. ¿Ya? Voy a corroborar la información por la sumatoria en el celular para revisar que esto esté correcto. Y me demoro solo unos segundos para comprobar cada uno de ellos. Sí, el primero está correcto, ustedes también vayanlo haciendo. El segundo también. 4,72 más 0,09 más 11,76. 6 más 0,28. El tercero, los lípidos también están correctos. Y finalmente comprobamos las proteínas. También, sí, también están correctos. ¿Ok? Ahora con el tema de la aproximación. En este caso, vamos a anotar acá que las calorías siempre serán números enteros. Esto por convenciones internacionales. Y los macronutrientes, en este caso carbohidratos, lípidos, proteínas, va a ser con un decimal. ¿Ok? Entonces aquí simplemente sería 295 calorías. ¿Por qué? Porque ese 7 hace de que el 4 suba. Acá serían 11,3 gramos de carbohidratos. Aquí tengo 16,9. Ese 1 no me obliga a pasar al siguiente nivel. Y aquí tengo 20,5. Ese 3 tampoco me obliga. Por lo tanto, ¿cuál sería el aporte de esta preparación final? Sería una preparación de ceviche de salmón que incluye palta, cebolla, choclo cocido y jugo de limón.
tenemos un aporte de 295 calorías, 11,3 gramos de carbohidratos, 16,9 gramos de lípido y 20,5 gramos de proteína. Muy interesante preparación, muy rica por lo demás y además súper saludable y muy recomendada. Así que espero que haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden contactarme por aula virtual y si no, recuerden también escribirme a camilo.augusto@una.cl. Ya, que estén muy bien. Hasta luego.